ni Carlos Andrés Pérez, ni pues, ¿quién podríamos decir que decía que esto iba a caer en el Averno, que Venezuela 25 años después iba a ser un país prácticamente a nivel de Haití, que prácticamente Venezuela iba a ser un país al nivel de Nicaragua? HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa, conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica, desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad. Los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano. Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos, Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia. Muy bien, aquí estamos en un nuevo fin de político, otro fin de semana más, otra edición de este programa. Por allá está Daniel Lara Farías y por acá Neomar Hernández. Hola Daniel, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias, Debes porque estar estoy bien. cansado después de que hablamos una hora en el confesionario. Bueno, no hablamos una hora, hablamos menos. En Casi. nuestro confesionario está muy bueno. Por favor, vean el confesionario que es exclusivo para suscriptores del plan full. Con una suscripción mensual equivalente al costo de un café al mes que usted nos brinda, podrá tener acceso a maravillosas ventajas en nuestras respectivas cuentas en Patreon. Esta es la maravillosa manera en la que usted apoya que sigamos haciendo estos contenidos y por supuesto que sigamos haciendo este maravilloso trabajo. Neomar Hernández, yo estoy muy bien, estoy muy feliz, estoy muy tranquilo, a pesar de dos cosas. Número uno, hoy es 4 de febrero, para el momento que está saliendo este programa, lo que quiere decir que hoy es una fecha luctuosa. Y en segundo lugar, el día en que estamos grabando esto es el 2 de febrero, que también es una fecha luctuosa porque se cumplen 25 años de la llegada del chavismo al poder y se cumplen 10 años de el segundo gran fracaso de María Corina Machado que en su vida política, que fue la convocatoria de la salida el 2 de febrero del año 2014. Están cumpliendo 10 años de esa chapuza. Y 10 años después, porque ya va de 10 en 10, en 2004 fue la chapuza del referendo revocatorio blindado por Súmate. En el 2014 la chapuza de la salida blindada por Locoldo y el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledesma. Y en el 2024 la chapuza de la candidatura patrocinada supuestamente con el apoyo de los Estados Unidos. Y ahí está, creo la vieron, me dice que la vieron naufragando por el río Guaire. Pero en todo caso, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ah, pero mira cómo vinimos hoy. Si No, vinimos yo vine, lindurientos, vinimos lindurientos. mira, como dice la canción, como nunca. Bueno, yo te voy, porque son muchos temas, y no los voy a eludir ninguno, pero yo te voy a proponer que en los próximos 20 minutos hablemos de el jubileo chavista. Yo recuerdo la Sonora Ponceña cuando grababa los discos cuando grabó aquellos discos donde celebraba los 25 años, pues los 50, no sé qué. Recuerdo a la reina Elizabeth II cuando celebró el jubileo también, entonces está, no sé qué. Bueno, el chavismo, el jubileo son 25 años, ¿no? Generalmente. Bueno, esa No, es la. depende. El jubileo es una celebración, una manifestación pública de júbilo por un evento importante. Fíjate que la Iglesia Católica, con el Papa Juan Pablo II, celebró el famoso Jubileo 2000, que fue la celebración de los 2000 años del martirio de Jesús de Nazaret, En este caso estamos hablando, Daniel, o de ¿quién su tiene nacimiento en todo caso. 25 años? 25 años es, si lo llevamos a la comparativa con el periodo previo, es que el 75% del periodo. No, el 70% del periodo, algo ¿De qué me así. estás hablando? De De periodo. los 40 años de Adey Copey. Bueno, Una regla de más. tres ahí.
más de la, sí, claro, porque los 40 años fueron 20, estamos hablando de una cosa así como el 55% del periodo anterior. del periodo anterior. Ujú. Y lo increíble es que 25 años después, y aquí es donde está el meollo del asunto, Venezuela no es que, no, aquí no vamos a hablar de, no, que Venezuela, bueno, ¿cuál es la obra? No, obra no hay, y eso ya lo hemos hablado. Bueno, sí, la obra destructiva, ¿no? Pero justamente en el sentido de 25 años después, uno yo creo que jamás hubiese imaginado, Daniel, ni quienes eran más catastróficos, ni Carlos Andrés Pérez, ni pues, quién podríamos decir que decía que esto iba a caer en el Averno, que Venezuela 25 años después iba a ser un país prácticamente a nivel de Haití, que prácticamente Venezuela iba a ser un país al nivel de Nicaragua. Y no estoy hablando solamente desde el punto de vista de la ideología política, por hablar de Nicaragua, que podría ser, bueno, un régimen comunista, socialista, que termine entronizando una especie de, pues, de dictadura del siglo XXI, donde a veces confunde y monta elecciones, y entonces dice que hay opositores, pero no hay opositores. No es solo eso. Estoy hablando del punto de vista económico, o sea, del retroceso de Venezuela siendo país petrolero, del retroceso de Venezuela desde el punto de vista de lo que una nación centroamericana siempre ha tenido, que es la migración masiva hacia los Estados Unidos. Ya la de Venezuela no es solo hacia los Estados Unidos, hay hacia todos lados. Hay venezolanos regados por todas, desperdigados por todas partes del mundo. O sea, un problema que no existía en la Venezuela previa. Y estamos hablando, pues, del peor de los mundos, como dirían por ahí. ¿Alguien lo imaginó, Daniel? ¿Tú recuerdas a alguien que haya advertido, o sea, que Venezuela se iba a ir al infierno si llegaba el chavismo? No, O en no esta previniendo, dimensión. no previniendo sobre el chavismo, eh, eh, particularmente. Pero sí hubo advertencias muy tempranas, por cierto. Si tú te pones a revisar las advertencias que se hacían a principios del siglo XX sobre la marcha lamentable que podía llevar al país si se dejaba, si se dejaba arrastrar por el tema del rentismo petrolero, de la inmensa renta petrolera entrando a la sociedad, el daño que eso le iba a causar, que le podía causar al país si no se sabía administrar, eso se advirtió a principios de siglo. Luego, con el avenimiento de las políticas de apertura política durante los gobiernos de López Contreras y de Medina Angarita, se advirtió bastante sobre la necesidad de llevar el progreso con orden. Y luego, que fíjate que es uno de los lemas de fundacionales del Brasil, que está en su bandera, orden y progreso. Y en esa orden y progreso, es decir, primero el orden para poder progresar, cosa que ellos de alguna manera comprenden, y es el país del carnaval y de la samba y de la garota, para que tengas una idea. Luego se hacen una serie de advertencias con respecto a, bueno, durante los 10 años de la dictadura de Pérez Jiménez se debate muchísimo. Se debate muchísimo. Yo creo que el nivel de debate político que hubo durante los 10 años de Pérez Jiménez son 10 años de debate muy interesantes porque de alguna manera es el gran debate entre las dos grandes visiones sobre el manejo del poder, sobre el ejercicio del poder. ¿Cómo debe ejercerse el poder? ¿Y qué ventajas y desventajas tienen los rumbos donde se lleva? Y durante los 40 años posteriores, por supuesto que se hizo una crítica absoluta. Yo creo que uno de los grandes críticos, siempre desde el despecho del que pudo ser y no fue Uslar Pietri. Pero si se leen a personalidades como Juan Liscano, si se leen a personalidades como Rey, Juan Carlos Rey. Juan Ujú. Carlos Rey, si se lee a personas como el propio Diego Bautista Urbaneja, A, si se a leen Carlos Rangel. si se lee a Carlos Rangel, creo que fue un visionario Carlos Rangel, si se lee inclusive a actores políticos que quizás no dejaron una obra escrita de importancia, pero cuando tú escuchas o revisas los discursos que daba un Germán Borregales, cuando te escuchas y comprendes los discursos que daba un Manuel Alfredo Rodríguez en el Parlamento, cuando tú revisas lo que se discutía en el seno del Congreso en los años 70 y 80, encuentras en efecto que había una preocupación sobre lo que iba. Y la ausencia, yo creo que el gran problema aquí está en la ausencia de debate
productivo en las élites y en la ausencia de toma de acción cuando ese debate existía. Fíjate que hay un gran fenómeno, que el primer gran documento de comprensión del país y de lo que, o de explicación sobre lo que se quería hacer en el país es el Pacto de Punto Fijo, para bien o para mal, de la época. Pero hay otro documento que vendría siendo más o menos como, podría verse tranquilamente como un adendum, como un añadido, como un documento adjunto del Pacto de Punto Fijo, que es la Carta de Mérida de Fede Cámara. Cuando Fede Cámaras realiza un profundo proceso de reflexión sobre el país que habíamos tenido y el país que debíamos tener, donde, por cierto, uno de los actores fundamentales de esa discusión fue Pedro Tinoco Hijo, es decir, el que Ujú, conocimos, nuestra generación conoció como Pedro Tinoco, porque su papá no es de nuestra generación o de nuestros cercanos. Se hace esa discusión en Fede Cámara y se emite la Carta de Mérida. Y la Carta de Mérida no es otra cosa que sin que haya sido, probablemente fue su intención, pero no es materialmente así, pero la Carta de Mérida es la aceptación que hacen las élites empresariales tradicionales del país sobre la conveniencia de vivir en democracia. De entendiendo que había unas situaciones donde ellos eran los patronos, ujú. pero el Estado tenía el poder de la renta y que la gente tenía el derecho a escoger sus gobernantes y los gobernantes tenían el deber de atender a los distintos sectores, incluyéndolos a ellos, y que ellos estaban dispuestos a jugar ese juego y planteaban cómo debía hacerse. Cuando tú revisas entonces que pasan los años y los partidos no hacen una renovación del pacto de punto fijo de la forma en que se debía hacer o en el momento que se debió hacer, y te encuentras luego que la Carta de Mérida no tiene una renovación en todos estos años, tú de alguna manera puedes comprender eso que nos explicó una vez, por cierto, este señor, a mí siempre se me olvida Alcalá, que era, pero se me olvida el nombre, que el doctor político. Él una vez nos contó una anécdota que doy por cierto, ¿no? Que Ujú. él estaba haciendo una revista, que incluso la revista existió, yo vi varios ejemplares, una revista en el año 83 que se iba a llamar Crisis, se llamó Crisis con Uy. K, Crisis con K, y que él cuenta que él fue a buscar apoyo de empresarios para financiar el lanzamiento de esa revista durante un periodo y que fue a hablar con... eh, no sé si fue con el Curro Aguerrevere, Oscar Aguerrevere, el de la electricidad de Caracas. Ujú. Y entonces él fue y le dijo, tal, estoy recolectando apoyo, tal, y que el hombre lo iba a apoyar, pero que tenía, o sea, la forma de ser de los empresarios de que, ok, yo te voy a apoyar, pero dime de qué se trata. O sea, te voy a apoyar porque yo sé que eso es lo que tú haces y estoy dispuesto a apoyarlo, pero dime de qué se trata por lo menos, intenta convencerme. Entonces le dije, ¿y de qué, y cómo se va a llamar la revista? Y le dijo, la revista, año 83, la revista se va a llamar Crisis, doctor. Y cuando termine la crisis, ¿de qué va a hablar? Bueno, espérate un momento. Eso es una señal de cómo en el año 83 el estamento político y económico de Venezuela, las élites creían que lo que se estaba viendo en el año 83 era una coyuntura. Bueno, Manuel Caballero, hombre sabio, tiene un libro que se llama Las crisis contemporáneas de Venezuela. Un libro bastante breve, es de los más fáciles de leer de Manuel, que realmente es muy fácil de leer Manuel Caballero, muy sabroso. Y él en la introducción de ese libro, recuerdo que él dice, o asoma esto que nosotros hemos hablado tantas veces, que es, los venezolanos han nacido prácticamente como el dicho aquel, ¿no? No con la arepa debajo del brazo, sino con la palabra crisis por delante de la frente. O sea, desde que hemos nacido, hemos escuchado que el país está en crisis. La pregunta es, ¿cuándo dejará de estar en crisis? La crisis de uno, la crisis Pero del fíjate otro. tú, Ya va, espérate un momento. sí. Ajá, bueno, no, adelante porque te iba a plantear otra cosa, adelante. No, no, sí, como estamos haciendo balance, porque tú lo que quieres es hacer el balance de lo que han sido estos 25 años. Ajá, Yo, haciendo eso en los programas de esta semana en mi canal, y disculpa que promocione, en mi canal se llama Fuera de Orden, para los que no lo saben, donde sí, sí. hacemos estas cosas maravillosas, Fuera ¿Tiene de Orden, cuántos caras de suscriptores tabla. ya? Como 300.000. No sé, ahí hay unos cuantos, pero en todo caso, lo importante aquí es lo siguiente. Fíjate, yo haciendo revisión del tema, haciendo balance, de Omar, hay conceptos que yo no sé cómo están haciendo
en las universidades para explicarlo. Porque en Venezuela, explicar algunas cosas, me imagino que hoy en día para los profesores de economía, explicarle conceptos económicos a un muchacho venezolano hoy debe requerir la misma paciencia que tenía mi profesora de latín en bachillerato. Claro, Daniel, porque el signo Porque te monetario están nacional explicando no una existe. vaina. Te están explicando una vaina que no solamente no existe, sino que en el contexto venezolano tú no sabes cómo coño usar. Entonces, ¿para qué es el latín? El latín es, si tú vas a estudiar derecho, necesitas el latín porque vas a ver derecho romano. Y si vas a estudiar medicina, necesitarás el latín porque hay unos conceptos, por lo menos aquí en Alemania, hay unos conceptos en latín importantes en cuanto a la comprensión de la medicina. ¿Para qué? Pero entonces, imagínate tú explicarle a un joven venezolano hoy de 18 años, como me lo explicó a mí, de 17, 18 años, me lo explicó a mí mi profesor Octavio Danesi, en Economía 1, en la Escuela de Estudios Internacionales, ¿Qué es la inflación? explicarte lo que es el spread, Es decir, el lo cuento del que es spread. la tasa interbancaria, lo que es el overnight, lo No, que no, es no, el, no, hablarle de PIB, incluso de un país que no produce. no, pero ya, claro, son términos más amplios, ¿no? Porque es número, pero imagínate tú explicarle lo que es esta cuestión oye, se olvidó el nombre, que era una cosa muy, que antes era el 5%, los bancos estaban obligados, el encaje legal. El encaje legal que en Ay, tú Venezuela. explicarlo yo, muchacho, el encaje legal y su utilidad. Porque así como yo, cuando me ponían en la pizarra cómo conjugar en latín, y yo preguntaba, ¿y esto para qué me va a servir? De la misma manera un muchacho hoy cuando le explican lo que es la tasa pasiva, la tasa activa, el spread bancario, cuando le explican lo que es el encaje legal y cuando le explican lo que es la tasa overnight, imagínate tú a ese muchacho diciendo, ¿y esto para qué me va a servir, profesor? Claro, vas a Pero un además punto. los términos de comparación, Omar, porque yo hoy, cuando tú le vas a decir a la gente, mira, en el año 99 el salario mínimo era tanto y hoy es tanto, ya eso no es referencia, porque nadie gana sueldo mínimo, nadie vive del sueldo mínimo. Es decir, sí, es lo que te pagan nominalmente, No, no, no. pero no es una referencia. No, recuerda algo, Daniel. El salario de los años 90 tenía, ya no recuerdo cuántos eran, pero eran por lo menos 12 ceros más. Entonces tú ya perdiste la noción incluso de comparación porque los bolívares de aquella época no son los Inclusive, mismos bolívares de inclusive ahorita. explicar la moneda, No, no. explicar el rol del Banco Central, explicar la De paridad los bancos, cambiaria. Daniel, de los bancos en un país que no tiene crédito, en un país donde no existen Ey, tarjetas de crédito, no, no, donde no no, hay no. crédito hipotecario, donde no hay nada de esto, Te donde voy a no dar hay una crédito cosa peor, para una nada, cosa no hay crédito. peor, País que no, amigo. entonces, ¿cuál es el sentido de un banco? Mucha gente se lo ha preguntado, Daniel. Mucha gente se ha preguntado de qué carajo están viviendo los bancos y cuál es el sentido que haya banca todavía en Venezuela si los bancos no están dando crédito. Ah, bueno, esa es la pregunta de mucha gente. Y por Bueno, cierto, pero te comento algo. hay mucho, Fíjate, tú es yo vi peor, la lista, Neomar. yo vi la lista de Forbes. El Coté salió bien Amigo, parado ahí. claro, pero es que hay algo peor. ¿Cómo hace, o sea, un muchacho nacido en el año 2000 no vivió, a pesar de que ya había nacido, pero no sabe lo que significa ir tranquilamente a una casa de cambio a comprar un dólar? Porque en Venezuela hay un control de cambio desde el año 2003. Y yo Correcto. recuerdo lo que significaba las discusiones que había en clase. Cuando yo tenía a mi profesor Octavio Danesi, a mi profesor Richard Puerta, que lo recuerdo siempre con mucho cariño también, pues yo le preguntaba muchísimo, porque yo pregunto muchísimo en clase, porque cuando no entiendo yo pregunto. Y se me hace muy difícil el tema de los números. Tengo muy mala disposición para el tema de los números. Por esa razón es que cuando a mí me ponían un poco de números en la pizarra, yo empezaba a intentar traducirlo a letras para yo poder comprender lo que me decía mi profesor Richard Puerta. Si aumentan los inventarios, caerán los precios. Entonces, esa fórmula que está ahí, eso es lo que significa, que si aumentan los inventarios, caen los precios. Y si Mira, se vacían los inventarios, va a aumentar el precio. Y entonces ahí uno más o menos, ajá, esa es esa la era una, forma de explicar la oferta y la demanda, ¿no? Más o es menos. una cosa una cosa para, no, sobre todo Mira, con el tema del petróleo, con el tema de tal, no, no, bueno, mira, pero ¿por qué si el petróleo va a hay aumentar? más posibilidad de que haya, No, exacto, si hay porque me acuerdo que en ese momento la discusión era que había una crisis en el Medio Oriente y no había significado en un aumento de los precios del petróleo como se pensaba.
Y la explicación, ¿cuál era? Dice, bueno, ¿y por qué no aumentaron? Entonces la explicación era, bueno, porque hay un alto inventario, porque en los países nórdicos se acumuló petróleo pensando en que el invierno iba a ser duro y el invierno no fue tan duro. Hay mucho inventario de petróleo, por lo tanto, no van a comprar más a futuro porque ya tienen. Entonces el precio no, el impacto sobre el precio no subió. Claro. Entonces, ese tipo de cosas que a ti te las explican en clase. Imagínate tú la discusión que era, Neomar, en los tiempos en los que yo estudié economía. La discusión que se... Yo me gradué en el año 2002. ¿Tú sabes lo que significaba un control de cambio? Es una cosa que no se podía decir en público. O sea, un político no podía mencionar el concepto control de cambio en la televisión, porque inmediatamente generabas Generaba un pánico financiero. Claro, te iba a decir que generaba corridas bancarias, generaba pánico Generabas financiero. un pánico financiero. Si alguien se atrevía a asomar la expresión control de cambio, mira, el único político al cual yo le debo reconocer la seriedad de haber respondido sobre el tema del control de cambio pero aparte, bueno, claro que es economista, es el doctor Sarah Perdón. Romer, en su A campaña Sara del Romer. 98. En su campaña del 98, le pregunta, mira, pero entonces usted, la cuestión es, usted descarta un control de cambio, entonces, y él dijo, ningún país, ninguno de nuestros países, y mucho menos la economía venezolana, puede descartar un control de cambio nunca, porque el control de cambio es una herramienta de estabilización fiscal que debe hacerse de forma responsable y conociendo que es una herramienta temporal. Pero decir de forma demagógica que en Venezuela un control de cambio no se va a aplicar en ninguna circunstancia es mentirle al país. Tú sabes que Yo recuerdo esa respuesta de Sara Romero y yo yo dije, recuerdo a Chávez buena argumentando el respuesta. control de cambio. Y yo recuerdo a Chávez hablando de la temporalidad del control de cambio en función, a decir, no, esto es temporal en función, que es lo que generalmente persigue un control de cambio, ¿no? Que no haya fuga de capital, es decir, que no haya un pánico y se te vaya todo el capital por las fronteras y se te diluya, ¿no? Y fíjate tú, el retrato 20 y pico de años después, es que no solo hubo fuga de capitales, sino que lo poco que quedó en Venezuela, pues se convirtió en lo que es, en el tamaño de su economía actualmente. Ahora, volvamos para ir redondeando, Daniel. Volvamos al chavismo 25 años. Más allá de que te pregunté sobre las advertencias, habría que hablar de cuáles son las causas de 25 años de chavismo, más allá de las históricas. No quiero pasar ahorita por el tema de pues, nuestras taras como sociedad, de que si estábamos buscando al hombre fuerte, de que llamamos al militar, de que teníamos profundos problemas de corrupción dentro del sistema preexistente. No, no, no. Luego de que Chávez asume el poder, luego de que Chávez asume el poder, creo que hay unos detalles que hay que anotar. Por ejemplo, número uno, la subestimación del chavismo por parte de la oposición. Yo creo que es una cosa fundamental a incluir en el análisis. Y me refiero a, en primer lugar, a minorar la capacidad o el talento que pudiese tener Chávez. Talento, estoy hablando de talento, talento para lo malo, en función de administrar el poder y pensar que como Chávez no hablaba inglés o como Chávez no había pasado supuestamente por ninguna gran universidad o no tenía un título de abogado o de médico, O Chávez de era un ingeniero. bruto o ingeniero, era un bruto ignorante, no sé qué. Lo mismo que, por cierto, se ha producido incluso con mayor fruición en el caso de Maduro, de quien se habla, bueno, no, Maduro, que si me aburro, que si no sé qué, y no terminamos, ¿no? Y Maduro es, bueno, un tipo ignorantísimo, dicen algunos, y tiene 10 años mandando ya. Eso en primer lugar. Segundo, que está concatenado un poco con lo primero, lo que pasa es que viene ya en el sentido, este chimbo, el papel de la oposición, donde evidentemente ha habido complacencias, ha habido una agenda marcada por sectores dentro de lo que podrían ser los grandes sectores de la oposición. Hay sectores marcadamente colaboracionistas de lo que significa esto. Y tercero, pues que tiene que ver también con la subestimación, pensar que lo que se tiene enfrente o que el chavismo nace como un movimiento, número uno, circunstancial, número dos, acotado a Venezuela y número tres, que simplemente es un movimiento que tiene fallas democráticas y no asumir que viene con todo un bagaje preexistente desde la isla de Cuba, que tiene un bagaje preexistente incluso en regímenes totalitarios islámicos, que tiene un bagaje en, a final de cuentas, autoritarismos de nuevo cuño, o sea, que es un proyecto hecho para durar a partir de la fuerza. Entonces,
creo que hay varios elementos. ¿Cuáles crees tú que son los más importantes, Daniel, para explicar, por ejemplo, a ti te llama la DW o te llama NTN 24? Me pasa a mí a veces que me llaman. O me ¿Cómo llama lo Neomar explico? Hernández. No, que te llamen para Me pleito, está sí. llamando ahorita, pues. Te llama Neomar Hernández, exacto. Para preguntarte, a explicarle al mundo, porque es difícil. Viene un gringo y te dice, coño, pero si a Maduro nadie lo quiere. Coño, pero si el país está malísimo. ¿Cómo es posible que se quede? ¿Cómo lo explicas tú? 25 años y que parece que podrían llegar a ser más de 30. Bueno, yo creo que el gran error que se ha cometido es intentar separar a el chavismo o sea, a la enfermedad del organismo. Yo creo, y es lo que he manifestado luego de 25 años de experiencia, porque aquí todos tenemos 25 años de experiencia, unos las han asumido de una forma, otros las han asumido de otra. Yo creo que es un error ver al chavismo como un tumor o como un cuerpo extraño de la sociedad venezolana. Yo creo que el chavismo es una expresión de nuestra nacionalidad, desde sus taras, claro está, pero es una expresión venezolana. Los chavistas no son extraterrestres. Esa gente no llegó en un platillo volador. Los chavistas estudiaron en las mismas escuelas primarias y secundarias donde estudiamos tú y yo. A Hugo Chávez le enseñaron el himno al árbol, el himno a las Américas, el himno nacional en sus 3 estrofas, y le enseñaron a rendirle honores a la bandera, le enseñaron a rendirle honores al árbol, porque al árbol debemos solícito amor, y jamás olvidemos que es cosa de Dios. Lo enseñaron a todos los chavistas, le dieron los mismos valores, sabían que había que arroparse cuando llegaba la cobija, también sabían que había que guardarle respeto a las autoridades, entendiendo además cosas básicas como que usted tiene que hacerle caso a la maestra porque la maestra es su segunda mamá, usted tiene que hacerle caso a sus mayores. Todos esos valores que tenemos los venezolanos que nos oponemos al chavismo desde casa, también los tienen los que hacen el chavismo, empezando por Hugo Chávez. Siendo así, si todos pasamos por las mismas escuelas, si todos respetábamos a Simón Bolívar, si nadie es capaz de contrariar la tesis nacional de que la música llanera es la música venezolana, o sea, si ninguno de nosotros, si todos nosotros estamos dentro de una concepción de Venezuela desde el punto de vista simbólico y dentro del punto de vista de lo que es la nación, en donde vemos además como la representación de Venezuela solamente lo bueno y nunca lo malo, donde nosotros vemos que la gente asume que a mí me representa el Salto Ángel, que a mí me representa el río Orinoco, que yo nací en esta ribera del Arauca Vibrador, pero nunca hablan ni del Guaire. Cuando hablan del lago no hablan de la Lemna, y cuando hablan del lago de Valencia no hablan de la barbaridad que hay allí. Entonces, ¿por qué estamos donde estamos? ¿Por qué Maduro? ¿Por qué el chavismo? Porque es Venezuela. ¿Tú crees que es una expresión de Venezuela? Claro, lo peor. Es una expresión de nuestra nacionalidad desde sus Porque taras. pasa mucho, Daniel. ¿Y te acuerdas? De hecho, fíjate lo que está Nos ocurriendo pasaba en el ahorita. programa, Daniel, nos pasaba en el programa cuando hacíamos los presos políticos. Cuando comenzamos a hacer la sección, había un intento de la audiencia, de parte de la audiencia, de tratar de explicar por qué en el helicoide se torturaba, por qué Porque en no la eran tumba. venezolanos. No, y entonces había mitos urbanos. Por ejemplo, yo recuerdo uno clarito. No, dicen los presos que han salido, cuyo nombre no podemos revelar, se leía en reportajes o gente que escribía en Twitter, que mientras le estaban haciendo lo que le estaban haciendo, se oía un acento ruso o cubano o no sé qué. Y la verdad es que no. La verdad Bueno, es que sí quienes habían estaban, asesores, pero el asunto es que los ejecutores, muchos eran, la mayoría eran venezolanos. puede haber un ruso, pero los demás eran venezolanos. Entonces, yo creo que además de eso, además de decir que el chavismo es una expresión de nuestra nacionalidad, lamentablemente, también hay que decir que es una expresión de la nacionalidad, tanto es una expresión de la nacionalidad que han logrado establecer un sistema. Así como en el periodo de los 40 años se estableció un sistema de reparto del poder, durante los 25 años del chavismo, hay también un sistema de reparto del poder económico y del poder político, restringido, pero lo hay. ¿O es que acaso aquí, ponte a ver,
el sistema congresista permitía que una persona que expresara públicamente su oposición al presidente fuese alcalde o gobernador. Ujú. Durante los 40 años era obvio, hasta el punto de que desde que se empezaron a hacer elecciones regionales en Venezuela, eran más alcaldes y gobernadores opositores que pro gobierno. Le Y pasó a Carlos así, y Andrés y le así, pasó a Caldera. así surgió el MAS, así surgió la causa R, todos esos No, ya partidos. habían surgido y gracias a eso se potenciaron, pero cuando tú ves ahora que en el reparto del poder, más que decir el que llega a una gobernación o a una alcaldía, aquí nosotros vamos a defender este municipio y de aquí vamos a la gobernación y de aquí vamos a la presidencia, no, tú ves a los tipos diciendo, aquí estamos cuidando los espacios. Como diciendo, no, no, yo estoy aquí tranquilo. Él está allá, yo estoy aquí. Entonces, como si en efecto ya eso está pactado. Yo me quedo con mi candidato y quedas allá. Y nos repartimos todo lo demás. Eso es un sistema. Ah, ¿qué es lo que ocurre? Que no está escrito. Sí, Que es no hay un la, pacto, es no la hay un norma pacto de punto implícita. fijo, Exacto, exacto, no está escrito. no hay un pacto de las Mercedes, no hay un pacto de lechería. ¿Entiendes? Pero de que está en efecto, está en efecto. No hay un pacto de Miraflores. No sé si de repente hay un pacto de Bejucal. Daniel en modo Orber Moreno, Huguet Urbina, no sé, cerrando el juego y lanzando una recta de 100 millas. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Yo te voy a decir Amigo, algo. si sabes para qué si sabes cómo sé para qué me ¿A qué invitas. me invitas? 25 años, yo te podría decir que yo a mis 35 son obviamente, fíjate, ahí está la cuenta redondita, 10 años cuando llegó el chavismo, eh, que ya he leído un poquito de historia, ahora comprendo, Daniel, ahora comprendo a varios historiadores que hemos conocido que han asumido una actitud, yo no diría de complacencia, porque ese no es el término, ni de tranquilidad tampoco, pero sí de una mirada un poco más reposada sobre lo que significa el chavismo y pensar que las cosas son eternas, porque yo que he estado justamente, llevo el último mes revisando, sobre todo me ha interesado mucho el periodo del guzmancismo, que no lo vi, y antes de eso tuve como 2 meses revisando el gomecismo. Coño, Venezuela ha vivido vainas, yo. Venezuela ha vivido cosas y Venezuela, la Venezuela guzmancista, en su momento, en su apogeo, nadie pensó que se iba a acabar. O sea, eso era un sistema blindado. Mira, blindado al punto, Daniel, que estamos hablando de una época en la que no existía el avión y Guzmán Blanco tranquilo se iba a veranear a París y dejaba un monigote aquí y al tipo no lo tumbaba, no le pasó como a Cipriano Castro. O sea, era un sistema absolutamente blindado y gobernó casi 20 años, directamente 18. ¿Habrá influido en la política? Bueno, quizás metiendo la guerra federal, más de 20 años influyó en la política Guzmán Blanco. Gómez ni siquiera gobernaba desde Caracas. Gómez, como todos saben, gobernaba de Maracay, en un país que todavía para el principio del siglo XX no estaba pavimentado, que lo hace justamente Gómez. O sea, estamos hablando de que Venezuela ha pasado y ha atravesado momentos donde yo no diría los tiranos, porque yo creo que, bueno, no sé, decirle tirano a Gómez o a Guzmán. A Guzmán le decían una especie de tirano ilustrado, a Gómez le decían que era no, le decían un déspota ilustrado, le decían a Guzmán Blanco. Pero estos gobiernos, este tipo de gobiernos que fueron de mano dura, nadie pensó que iban a terminar y Gómez gobernó muchísimos años también, el gobierno más largo que ha tenido Venezuela desde que es país. Entonces, ¿qué te diría? Que este periodo que ya cumple 25, bueno, suena muy cliché, pero no se puede pensar que va a ser eterno tampoco. O sea, yo no creo eso. Ojo, yo no tengo la pomada ni la receta de que mañana chavismo, ni el cuento de los ruidos de sables, ni nada, sino que es la historia. O sea, aquí hay gobiernos que han estado blindados y que en contextos incluso de mayor seguridad de la que tiene el chavismo mundial han estado allí y luego pues simplemente han sido agua de borraja. Y el país ha pasado otra cosa, a veces mejor, a veces peor. Uno lo que pide es que ojalá la que venga sea un poquito mejor. Yo creo que la vara está bien bajita, o sea que va a ser muy fácil que sea mejor lo que venga después de esto. Entonces, bueno, este, Yo lamento ¿crees que tener no? que decirte que la historia de Venezuela te puede llevar la contraria. Bueno, Omar, nadie se imaginaba. Y por eso es que yo reclamo tanto la argumentación y te robo 2 minutos más. dale. Una de las cosas que a mí más triste me parece de la gente que como tú y como yo hemos vivido 25 años de chavismo, es que utilicen argumentos para apoyar
candidaturas truchas, falsarias y con pies de barro, usando los mismos argumentos con los cuales apoyaron a Chávez en el 98. Porque yo tengo edad para haber vivido la campaña del 98, fue mi primera campaña, ese fue el primer año que yo voté. Yo estoy viendo 25 años de chavismo, 25 años de vida activa. Es decir, los 25 años que yo he tenido de adulto, desde que cumplí 18 años, me los estoy cargando con esto. Por lo tanto, yo no puedo aceptar que a mí venga una persona con el cabello pintado de canas diciéndome, ¿verdad? Y con todo el respeto que se merecen las canas de la persona, yo también tengo, si al caso vamos, dice, no, bueno, pero es que tú tienes que entender que cualquier cosa es mejor que el chavismo. Cualquier cosa es mejor que Maduro. Y esas personas con sus cabellos pintados de canas, esa gente de esa generación que se pudo comprar una casa con la política habitacional, esa gente que se pudo comprar un carro con un crédito y pagarlo a plazo, esa gente que pudo estudiar lo que le dio la gana y hasta beca tuvo para estudiar en el exterior si le dio la gana, o esa gente que siendo ama de casa o siendo humilde trabajador, igual podían tener acceso a comprarse una casa, igual podían tener acceso a tener una vida digna. En el año 98 decía que cualquier cosa era mejor que los adecos y los copellanos. Y votaron por Chávez. Entonces, cuando se pensaba que lo peor que le había podido pasar a Venezuela eran los adecos y los copellanos, llegó el chavismo. Y entonces hoy, ¿verdad? Yo tengo que escuchar la argumentación de gente apoyando a cualquiera de las opciones falsarias, que en realidad es apoyarse a ellos mismos, porque todos son expresión de Venezuela, diciendo, pero es que cualquier cosa es mejor que Maduro. No importa. No, no, yo llego, yo voy con fulano me resteo o con fulana hasta el final, no importa, porque cualquier cosa es mejor que Maduro. Por eso es que ahí es donde yo llego y ahí es donde yo termino. El problema es la dirigencia o el problema es la gente dispuesta a seguir votando por esa dirigencia. Es una discusión que hay aquí en este momento en el mundo. Es la discusión en los Estados Unidos, Neomar. Es la discusión en Europa, es la discusión en Alemania, que persiguieron y pusieron contra la pared con medidas judiciales a Donald Trump para que no fuese candidato otra vez. ¿Y qué ocurrió? Que van a tener que dejarlo correr, porque si al tipo lo prohíben, como quieren prohibir al AfD aquí, como quieren prohibir a Vox en España, y como van a prohibir a todo aquel que Alemán pretenda ser opositor en Francia. Venezuela, el asunto es que tú prohíbes a un candidato, prohíbes a un partido. ¿Y cómo prohíbes a la gente que está dispuesta a votar por él? Los Prohibido, llenas de prohibido. frustración, los llenas de rabia, los llevas de desencanto y los llenas además de indignación contra el sistema, y empezarán a verse no ya contra un gobierno, sino contra un sistema. Y es allí donde empiezan las grandes tragedias de las sociedades. En Venezuela la tragedia ya está andando. En Venezuela no hay política, desde hace rato no la hay. Pero cuando tú ves que en el mundo se da la discusión, entonces yo hago el gran planteamiento. A mí no me convence lo que dicen hoy hasta el final, porque esos son los mismos que hace 5 años decían vamos bien, y antes de eso decían Hay un camino. hay un camino. Y muy probablemente muchos de ellos dijeron así es que se gobierna, ¿no? Y cualquier cosa es mejor que lo copian. Por eso es que cuando tú dices que no puede haber nada peor, bueno, lo mismo pensaban los que combatían a Guzmán. Coño, Daniel, pero si viene algo peor, yo no sé qué será, vendrá la Que cada, hecatombe. cada generación tiene cada generación concibe a su propio peor, no te Lo que sí preocupes. te puedo decir es que a los 35 años, y ya tú tienes 44, comprendo a quienes, pues, de alguna manera se han dedicado a este oficio como nosotros y han revisado la historia. Y yo en algún momento los criticaba porque decía, bueno, o sea, son de alguna manera, ¿cómo decirlo? Son muy pasivos frente a lo que ocurre. No, es que tú revisas la historia de Venezuela y está llena de accidentes y está llena de cosas iguales o peores a la del chavismo. O sea, no estoy tan seguro en decir que esto es inédito. Yo no creo que esto sea Por inédito. eso que hay que leer historia, Hay que leer historia. Hay que leer historia. para entender el ciclo en el que hemos estado. Pero mira, se acabó este programa. Y vale, larguísimo. No, Vamos no. a despedirnos por el día de hoy. Gracias a todos por estar allí. Nosotros nos vemos en La Ñapa, como todos los fines de semana también, el canal de Daniel Lara Farías. Y recuerden, pueden apoyarnos en Patreon, patreon.com/Neodolfo, patreon.com/Delaraf. Con tu apoyo nos ayudas a seguir haciendo estos contenidos. Suscríbete al canal, es importante para nosotros. Viraliza este contenido también a través de tus redes, si te gustó. Y bueno, nos vemos. Chao.